En este video vamos a hacer un monstruo con una jaula en la panza para que puedas meter a esas minifiguras que no te caen tan bien. Además de un pequeño vehículo con slime y otro Mateo más a la colección, así que quédate a verlo. Saludos y bienvenidos, el día de hoy vamos a continuar con la colección de Lego Dreams. Por fin les tocó el turno a los villanos de Dreams. Habíamos estado teniendo puros sets que tenían a los héroes, desde la camioneta tortuga de la señora Castillo, el globo de Easy, el conejo de Easy que no lo han visto pero ya lo voy a enseñar en algún otro video más adelante, el robot slime de Mateo, pero por fin nos toca que salgan los villanos. Ahora sí le toca el turno a las pesadillas, vamos a revisarlo rápidamente para no tardarnos tanto. Como podemos ver tiene algunas minifiguras que son Cooper y Mateo, tiene pues a un Z-Blob, no es la minifigura de Z-Blob, solamente es como una representación. Y en la parte de atrás, este set realmente no tiene mucha diferencia, se mantiene prácticamente lo mismo lo que es el villano en ambas partes. Lo único que va a cambiar es el vehículo de escape de Mateo. Así que vamos a empezar directamente con este. Esto parece ser el torso de lo que es el monstruo, me parece ser que aquí va a estar la jaula, pero si lo dejáramos de esta manera ya parece un tipo de nave o un transporte. Nada más le tendríamos que poner alguna cabina aquí, poner unos propulsores de este lado y algo que cierre. Y aquí tenemos nuestra jaula. Aquí vamos a poner adentro las minifiguras que se portan mal. Ok, como podemos ver, tiene lo que es la parte de aquí abajo, la estructura muy parecido al Z-Blob, al robot que ya armamos en un video anterior. Si no lo han visto, por aquí se los dejo arriba o en la caja de comentarios, o si no lo pueden buscar en el canal. Pero lo que es la parte de aquí abajo de la estructura es muy parecido, si no es que prácticamente igual, solo de otros colores.
Aquí están las patas del monstruo. La verdad es que están muy grandes. Están muy grandes estas patas. A diferencia del Z-Blob, que sus botas o sus pies estaban un poco más cortos. Aproximadamente lo que vendría siendo esto. Pero este añadido que le pone como garras es lo que lo hace más largo. Igual de todos modos tiene muy buena gravedad. Un buen punto de soporte. Entonces miren, se puede parar sin ningún inconveniente. Podemos a lo mejor abrir un poco lo que son las piernas, las patas o darle un poco de movimiento, pero de todos modos es muy estable la estructura. Ni siquiera se necesita poner con cuidado, solo con colocarla ya tiene buen centro de gravedad para que no se caiga. Así que vamos a continuar con lo demás. Estás bien patón, amigo. Bien, aquí están los brazos. Se ve de esta manera. Vamos a hacerle ahora sus manos o sus garras. Bien, hasta aquí vamos. Aquí podemos ver ya lo que son las manos o las garras. Siento que tiene un menor movimiento a diferencia de la figura de Z-Blob, porque está un poco restringido el movimiento de la garra. Sin embargo, de todos modos, podemos encontrar la forma para poder utilizarlo como juguete de acción. Para poder andar persiguiendo a esas minifiguras que nos caigan mal. Lo acomodaríamos de esta manera, extenderíamos los brazos y nos pondríamos a correr. Nada más que para que no parezca gallina descabezada, vamos a armarle su cabeza correspondiente. Perfecto, aquí ya tenemos a la estructura completada. Puede mover su cabeza, esto me agrada bastante. Y puede abrir ligeramente su boca. Ahí está, miren. Ahí está. Lo puede mover. Los adornos en la parte de aquí atrás también se me hacen bonitos. Se pueden mover. Se pueden mover hacia arriba o hacia abajo. El material de este es un poco menos rígido que las piezas convencionales. Incluso parece como de foamy, pero pues es un poco más duro. De todos modos sí es plástico tal cual. Pero está muy curiosa esta pieza. No sé si sea exclusiva para este set y no exista ninguna otra pieza de este estilo. Pero la cabeza, los adornos de aquí de atrás también me gustan. Y puede rugir, como ya habíamos visto, puede abrir su boca. Vamos a terminar unos pequeños detalles que vienen aquí en el manual para la figura. Y ya con eso quedaría construido el monstruo. Bien, tenemos este adorno que es básicamente una lámpara. Es una lámpara para podernos iluminar. Está muy grande. Incluso está del tamaño más o menos de las minifiguras de las pesadillas, de las pequeñitas. Pero este es un accesorio que se coloca en la parte de aquí abajo. Entonces podría ir tomando aquí la pequeña lámpara, esta lámpara, mientras está buscando a esos soñadores para llevarlos al reino de las pesadillas. Excelente. Aquí tenemos entonces la jaula, pero todavía no tenemos minifigura para meter aquí. Y pues técnicamente este sería el set base. Este sería el set base, que es el monstruo de pesadillas, el monstruo jaula. Sin embargo, ya saben que siempre en Lego Dreams tenemos otras dos formas de modificar nuestro set. Aquí la cuestión es que, a diferencia de los otros que directamente modificábamos alguna parte del set principal, las opciones vendrían siendo
un vehículo para Mateo, para que pueda salvar a Cooper, que es la minifigura, el personaje que va a estar aquí encerrado. Ya lo estaremos viendo un poco más adelante, ya que armemos las minifiguras. Pero entonces vámonos directo con lo que son las modificaciones del set. De hecho, aquí vienen. Parece ser un tipo de aerodeslizador y un pequeño avioncito. Estas son las modificaciones que nos trae este set. No es que me agrade muchísimo estas modificaciones, porque básicamente estamos dejando de lado el set principal para ponerle aquí un aditamento distinto, a diferencia de los otros sets que, aunque se modificara un poco, se le cambiaban algunas cosas. Pero bueno, vamos a armar estas modificaciones. Vamos a comenzar con esta, porque voy a dejar esta de arriba como exhibición. ¡Vámonos! Ok, perfecto. Aquí tendríamos el primer modo de armado. Tengo que confesar que solo por las piezas que son translúcidas y sobre todo esta pieza que viene impresa, no es con sticker. Entonces puedo decir que sí me agrada, sí me convence. Lo que es la, entre comillas, modificación de este set. Este parece ser que es como un aerodeslizador, o sea, directamente por la tierra que se pueda mover. Lo podríamos hacer así y ya se ve más raro. Pero técnicamente sería un aerodeslizador. La minifigura vendría aquí sentada, viendo hacia enfrente. Y Z-Blob nos puede estar guiando en la aventura. Básicamente podría estar así. Aunque lo podemos agachar, nada más para que no nos estorbe mientras estamos navegando. Tenemos dos blasters de este lado. Y como siempre, las piezas que vamos a lanzar, que vamos a disparar. Así que pues, no me disgusta tanto. Es una estructura, una construcción bastante sencillita de muy pocas piezas y pequeña. Pero me gusta esto translúcido, a pesar de que el verde no es mi color favorito. Pero vean, acá hay más translúcido adentro. Básicamente recordemos que todo lo que veamos verde, sobre todo lo transparente, es parte del slime de Z-Blob. Entonces, básicamente Z-Blob nos estaría dando estos poderes en el aerodeslizador. Vamos a armar la siguiente modificación para ver cómo queda. Bien, aquí tenemos la segunda forma de construcción de este set. Me agrada más, sí me gusta mucho más. Incluso, digo, no conozco muy bien las películas, pero parecería de esta manera una de las naves de Star Wars. Pero así me gusta cómo está, me gusta que estas piezas asemejen que son como sus alas. Me gusta más la posición en la que se encuentra Z-Blob aquí, porque directamente puede estar volteando siempre hacia enfrente como si fuera nuestro copiloto. Y pues en la parte de aquí atrás ya sentaríamos a nuestra minifigura, para que pueda ir piloteando esta pequeña nave de slime. Y tenemos al frente nuestros blasters para poder disparar también. Así que me gusta más cómo queda esta. Ya por último vamos a armar nuestras minifiguras. Tenemos otra minifigura de Mateo, otra más a la colección. Ya tenemos como 40. Así que este lo podemos armar rápidamente, nada más para repasar algunos de sus detalles. Ya lo hemos visto en bastantes videos anteriores. De todos modos, recalcando lo que es la calidad con la que están impresas las piezas y los detalles del pantalón de la parte de abajo. En la parte de los laterales no tiene detalles, ni en la parte de atrás, pero tiene un color pintado diferente para representar lo que son sus botas. El detalle de los colores de una y la otra manga, que son azules diferentes. Y pues el detalle de su torso también junto con el detalle de su espalda. Tenemos dos rostros, uno sonriente y uno más retador, con su mancha de slime aquí en su ojo. Y su cabello, que también tiene una pequeña mancha de slime ahí. Vamos a sentarlo en su deslizador. Así quedaría ya con Mateo encima. Lo inclinaríamos un poco más hacia el frente y ya podría estar controlando la navecita. ¡Vámonos! Y por último tendríamos la minifigura de Cooper. Me parece ser que esta es la primera vez que mostramos esta minifigura, porque según recuerdo no ha salido en ninguno de los otros sets. Tiene dos cabezas, una medio retador, enojado, y la otra más dormido que nada. Nada más le faltaría ahí la babita. Vamos a ponerlo dormido porque en la historia se supone que se lo roba el monstruo de las pesadillas en los sueños mientras está descansando. Y el chamacón es güero, tiene su cabello rubio. Vamos a revisar rápidamente los detalles de la minifigura. Tiene una chaqueta o como un suéter, una chamarra roja.
Aquí tiene sus detalles del cierre, sus bolsillos, unos adornos como de carreras, y en la parte de atrás también tiene una impresión, este triángulo que son igual como cuadros de carreras y algunas otras costuras. En la parte de abajo pues no tiene ningún detalle, solo son sus piernas de un color sólido, azul marino. Hubiera estado bien por ahí algún pequeño detalle o algún adorno, pero esta sería la minifigura que complementaría con el monstruo de las pesadillas. Aquí abriríamos, vamos a subirle la cabeza, vamos a abrir esto y vamos a colocar la minifigura aquí adentro. Cerramos y así estaría ya listo este set. Y bien, así quedaría este set del monstruo carcelero de Lego Dreams. Tenemos nuestro primer villano de la serie, de la caricatura. Pónganme en los comentarios qué opinan. ¿Les gustan más las figuras de los villanos o de los héroes? La verdad es que el color me gusta muchísimo. Esas gamas de color negro con plateado, morado y pues un poco de blanco para lo que es la cabeza del monstruo. Pero las uñas y las garras y los dientes también con ese pequeño verde claro. También se me hace una muy buena combinación de colores. Ya saben que cualquier sugerencia, petición, comentario, ahí abajo en la cajita los voy a estar leyendo para contestarles en cuanto pueda. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Recuerden que con Lego la imaginación es el límite, así que continúen construyendo. Nos estamos viendo en otro video. Bye.